Hola, estamos muy contentos de poder estar un día más conociendo la gloria de Dios a través del libro de los Salmos. Y el tema de hoy es Dios es justo. El Salmo 11:7 nos enseña que Dios es justo y ama la justicia y el hombre recto mirará su rostro. Vamos a hacer una oración. Padre, oramos dándote gracias por tu amor, por tu fidelidad, porque tu presencia nos guía y nos enseña a través del poder de tu palabra. Oramos para que tú seas hablando nuestro corazón y enseñándonos este tema tan bonito que es acerca de tu justicia. Bendecimos la vida de cada uno de nuestros amigos que están viendo este mensaje para que tú, Señor, les fortalezcas, les animes y haya palabra de vida sobre sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Y cuando pensamos en justicia, pensamos en sinónimos como igualdad, equidad, ¿verdad? Y ahora podemos darnos cuenta que nuestra justicia no es como la de Dios. Dios es justo y Él siempre va a actuar de manera correcta, de manera íntegra, de manera equitativa, porque Él corresponderá en dar fruto a cada uno conforme a lo que ha sembrado. La palabra de Dios nos enseña que Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembra, eso también Él va a levantar o a cosechar. La justicia de Dios no es como la del hombre, porque la del hombre siempre busca un beneficio propio. Rara vez la justicia del hombre es pensar en igualdad o en equidad o en beneficio de las demás personas. El hombre secular piensa en justicia pensando solamente en su beneficio y trayendo a su propia alma una satisfacción de poder haber hecho algo bien. Pero la justicia de Dios va más allá de lo que el raciocinio de una persona normal o el del ser humano corresponde, porque la voluntad de Dios es que nosotros conozcamos que Él es justo y que su justicia nos permite ver con claridad a través de sus mandamientos lo que Él ha preparado a los que le amamos. En el Salmo 111, versículos del 7 al 9, las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. Nos damos cuenta aquí que a través de la obra de sus manos podemos ver que la creación fue diseñada con justicia, con un propósito, con planes estratégicos para manifestar la verdad de Dios sobre esta tierra. Por eso es que comentábamos que la capacidad del hombre no va a ir más allá de los pensamientos de Dios, porque los pensamientos de Dios son más altos que los de nosotros. La justicia de Dios vemos aquí que hechos en verdad y en rectitud, y nos damos cuenta que Dios es quien define a la rectitud, porque Él es santo, y a través de su palabra es como nos damos cuenta que nosotros tenemos que aprender a guardar sus mandamientos para vivir con justicia de Dios en esta tierra. Y nosotros también debemos reconocer que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por eso es que comentaba que siempre el hombre natural va a pensar en poder hacer justicia conforme a su propia capacidad de razonamiento, conforme a su propio beneficio, y difícilmente se buscará una igualdad o equidad. La justicia de Dios obra en aquellos que le aman, que temen su nombre y que principalmente le conocen y guardan sus mandamientos. Dios desea que comprendamos que su justicia obra en nuestras vidas cuando nosotros somos fieles a Él, cuando vivimos en santidad y cuando obedecemos su palabra y la vivimos. Salmos capítulo 1, del versículo 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Somos prosperados y somos bendecidos porque Dios es bueno, porque su mano poderosa siempre nos va a justificar, siempre va a permitir
que seamos y recibamos sus promesas conforme a la medida en que seamos bienaventurados al cumplir sus mandamientos. Sus mandamientos han quedado escritos para poder vivir de la mejor manera aquí en la tierra, de la forma correcta y buscando hacer justicia también sin amedrentar ni escarnecer a nadie y no levantarnos tampoco nosotros mismos como jueces. Su justicia nos permite recibir sus mandamientos. Es decir, que la palabra de Dios nos permite poder ser también justificados. Le quiero platicar una historia. Usted recordará la promesa que Dios le hizo a Abraham acerca de su nacimiento de su hijo Isaac. Cuando se encuentran en Mamre, Dios le dice que al término del día de la vida dará a luz un hijo, su esposa, ¿verdad? Y nace Isaac. Abraham le creyó a Dios esta promesa, temió su nombre y guardó el pacto y la misericordia. Por eso es que recibió esta bendición. Pero en ese evento que sucede la visita y la revelación de la concepción de Isaac y de su nacimiento, a la par estaba Dios considerando tratar con Sodoma y Gomorra. Por eso es que podemos darnos cuenta que Dios no esconde de Abraham la parte de la destrucción, porque Dios es justo y a cada uno Dios trata en la medida que desea, porque Él desea principalmente que los hombres procedan al arrepentimiento y era el propósito para Sodoma y Gomorra. Pero no lo lograron debido a la maldad y al pecado que existía y moraba en ellos. Génesis 18, versículos del 17 al 19. Y Dios dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las familias de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que haga venir el Señor sobre Abraham lo que hablaba acerca de él. El deseo de Dios en su corazón es que comprendamos precisamente que nos extiende sus mandamientos para que ahora nosotros podamos vivir con su justicia y enseñar a otros a vivir de la misma manera, andando en el temor de Dios. Porque quedó escrito en la palabra de Dios que Abraham le creyó al Señor y esto le fue contado por justicia. Es decir, que su fe de Abraham fue justificada por medio de la palabra y la promesa. Y recibió las promesas porque Abraham vivía en integridad, en equidad. Y el Señor nos pide que vivamos de la misma manera, porque sin santidad es imposible agradarle a Él. Otro ejemplo que nos enseña la palabra de Dios a través de que Dios es justo es Noé. En Hebreos 11:7 nos enseña que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que acontecerían, que aún no se veían, con temor Noé preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Vemos a un Dios justo, a un Dios que da retribución, pero en la medida en que tenemos fe en Él, Él obra con justicia en beneficio de nuestras vidas. Por su justicia somos justificados ahora por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y damos gracias a Dios por el sacrificio en la cruz y nos gozamos por la resurrección. Por eso decimos que Cristo vive y que Cristo es nosotros somos juntamente con Cristo crucificados, porque lo que vivíamos antes en la carne ahora lo vivimos en la fe que es por el Hijo de Dios. Y precisamente en Ezequiel 20 del 40 al 44, pero en mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice el Señor, allí me servirá toda la casa de Israel, toda ella en la tierra, allí los aceptaré y allí demandaré vuestras ofrendas y las primicias de vuestros dones con todas nuestras cosas consagradas.
Como incienso agradable os aceptaré cuando os haya sacado de entre los pueblos y os haya congregado de entre las tierras en que estaban esparcidos. Y seré santificado en ustedes a los ojos de las naciones. Sabréis que yo soy el Señor cuando os haya traído a la tierra de Israel, la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a vuestros padres. Y sabréis que yo soy el Señor cuando haga con ustedes por amor de mi nombre, no según vuestros caminos malos, ni según vuestras perversas obras, oh casa de Israel, dice el Señor. Este pasaje nos enseña que Dios nos muestra su gracia, su favor y su misericordia cuando nosotros le amamos. Cuando decidimos obedecer sus mandamientos y su palabra, su justicia se manifiesta en nuestra vida porque ahora seremos santos y andaremos en esa rectitud. Porque el vivir en santidad nos lleva, como aquí leíamos, precisamente a presentar nuestras ofrendas. Ahora es nuestro corazón la mejor ofrenda que podemos presentarle a nuestro Dios. Y esta palabra también nos enseña que cuando nosotros vivimos en una santidad, vivimos en una redención continua, nuestras vidas recordando el amor a Dios y que su justicia nos hace bien para nosotros y sus promesas van a ser cumplidas y no según nuestros malos caminos o nuestras malas obras, porque está de acuerdo conmigo que si la justicia de Dios fuera como la nuestra, no alcanzaríamos misericordia, porque muchas veces nosotros somos severos, ¿verdad? Y también nos levantamos como jueces, pero Dios nos ama y perdona toda esa maldad y nos da oportunidad de ser santificados con Él y que recibamos la comprensión de su justicia, de su amor a través de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 3:15 nos da un ejemplo de lo que es precisamente obedecer a Dios y que Jesús le respondió a Juan el Bautista: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan le dejó. Es decir, que como Juan le estaba preguntando a Jesús cómo él iba a bautizar al Hijo de Dios. Pero Jesús sabía que era necesario esta parte de vivirla y dar testimonio de la justicia, del amor, la obediencia a nuestro Dios, porque ahora también nosotros debemos manifestar el amor a Dios Padre con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y parte de esta justicia se manifiesta cuando Jesús es bautizado y se manifiesta la presencia del Espíritu Santo en forma de paloma. Esto está escrito en los evangelios, en los 4 libros del Evangelio de Jesús. Y nos damos cuenta que la justicia de Dios por medio de Jesucristo es que somos ahora usted y yo justificados. Y debemos de ser hallados en Él, no teniendo nuestra propia justicia, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Usted y yo podemos creer en su justicia, en su amor y en que somos justificados por medio de Cristo, de la fe en el Hijo de Dios. Mateo 6:1 nos enseña que nos guardemos de hacer nuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Nos enseña aquí en Mateo 6:1 que no podemos actuar buscando ser justos para ser nosotros reconocidos o engrandecidos, sino que seamos justos y andemos en integridad porque tenemos a un Dios que es justo, un Dios santo y que nos ha mostrado el concepto de integridad, de rectitud y principalmente de la justicia. En santidad y en justicia delante de Él debemos de andar todos los días de nuestra vida. Y nos debemos también vestir de nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad en la verdad.
Y en la verdad, porque cuando una persona no vive en santidad, difícilmente habrá verdad. Y si no hay verdad, difícilmente se puede actuar con equidad o con justicia. Van muchos conceptos involucrados de tal manera que Dios desea que comprendamos que su justicia trasciende para vida eterna. En Efesios 6:14, estad pues firmes, ceñidos nuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y en estos tiempos es bien importante que podamos conocer la verdad, porque es la que nos va a hacer libres. Que andemos en la verdad, porque es la que nos va a justificar. Que conozcamos la verdad para que vivamos en santidad. Esto es un complemento con la justicia de Dios. Y también en 2 de Timoteo 3:16, 2 de Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Por eso es que ahora que cuando nosotros vivimos en santidad y andamos en integridad, es una forma de alabar el nombre de Dios y glorificarle con nuestra propia vida, no para ser reconocido por los hombres, sino siendo instrumentos en las manos de Dios para darle honra y gloria a su nombre. Además de que aquí nos enseña en 2 Timoteo 3:16 que la palabra de Dios es útil para instruirnos en justicia. Si usted se preguntaba, ¿pero cómo puedo aprender la justicia de Dios? Leamos las Escrituras y vamos a aprender la forma correcta de vivir en esa justicia, andando en nuestro peregrinaje en esta tierra, temiendo el nombre de Dios. Segunda de Corintios 5:21, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nos está hablando de nuestro Señor Jesucristo, porque juntamente con él ahora somos justificados delante de Dios. Por eso es que él viene a dar su vida en rescate por muchos, porque si le conocemos como Señor y Salvador, él es el que ahora interviene delante de Dios Padre para que sea su justicia con misericordia. Por eso es que le decía que la justicia de Dios nunca va a ser como la nuestra. Y gloria a Dios por ello, porque Dios es un Dios justo. Y leíamos en nuestra cita base que Él es justo y ama la justicia. Y aquellos que andan en integridad y en rectitud verán su rostro. Y usted y yo es nuestra meta y nuestro objetivo alcanzar al final de nuestra vida. Gálatas 5:5, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Por fe usted y yo estamos esperando ser justificados por medio de Cristo, nuestro Señor. Y por fe alcanzaremos cada una de estas promesas. Y ahora nos toca a nosotros perseverar, siendo constantes y esforzándonos en ver el cumplimiento de la palabra de Dios en nuestra vida y también lograr ver y vivir lo que está escrito en 2 de Pedro 3:13. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y ahora, si Cristo está en nuestro corazón, si usted se está dando la oportunidad de conocer cada día más a Cristo, estoy segura que Dios le va a revelar su gloria a través de su palabra para que comprendamos que por medio de Jesucristo alcanzaremos la vida eterna siendo justificados delante de Dios Padre y que la justicia de Dios siempre va a obrar para beneficio de aquellos que le amamos y tememos su nombre, porque si somos en Él, para Él somos también. Así que hay que extendernos hacia adelante y prosigamos a la meta, porque tenemos un supremo llamamiento, morar en estos cielos nuevos y en esta tierra nueva que nos describe en 2 de Pedro 3:13, en las cuales mora la justicia. Vivamos en santidad, andemos en la verdad y conozcamos cada día más
la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor y por tu misericordia al ser justificados por medio de tu Hijo Jesús. Alabamos tu nombre porque tú eres bueno, porque tú eres fiel y eres justo. Gracias por tu palabra que permanece para siempre y que nos da promesas de vida eterna. Bendecimos nuestras vidas, la vida de las personas que escuchan este mensaje y oramos para que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Y damos gracias a Dios porque usted y yo estamos conectados. Le invitamos a que permanezcamos en esa misma línea y en esa misma dirección. Dios le bendiga.